El contraste es brutal. Aquí nos encontramos el barrio más rico de Sao Paulo y directamente a la par simplemente los divide un muro, Paraisópolis, una de las favelas más grandes de todo Brasil. Aquí manda el comando más poderoso de este país, de hecho es de las organizaciones criminales más grandes del mundo. Vamos a intentar entrar, pero no sabemos porque el contacto que teníamos tuvo un problema la semana pasada con la policía, pero a ver qué acontece. Creo que logré documentar a uno que se acercó y estaba viendo la cámara y viendo la cámara y viendo la cámara, pero ya después de ver que estaba Casio a la par, se fue. Tengo que ser totalmente honesto con ustedes. No sé a dónde vamos a salir, porque resulta que esto me ha pasado en muy pocos lugares del mundo. Prácticamente en un país africano y no recuerdo en dónde más. La agencia con la que vamos a ir hoy me recomendó contratar un guardaespaldas. A mí me dijo, ¿qué es lo que viene a hacer a Sao Paulo? Le dije, bueno, voy a ir a grabar, voy a andar por ahí, por la calle. ¿Qué tipo de cámara trae? ¿Pequeñita o grande? Y le digo yo, una grande. Me dice, bueno, entonces vamos con guardaespaldas. Y me dijeron, ¿quieres rentar 2 guardaespaldas? Y yo, tranquila, no, yo no soy Justin Bieber, creo que con uno está bien. Me dijo, bueno, pero entonces la cuestión es que hoy vamos a ir a dar una vuelta por Sao Paulo con un guardaespaldas. Pero ¿saben qué es lo importante? Que ella nunca dejó de creer, siempre tuvo fe. Amigos, acabo de ver al guarda ahí en la recepción y tuve que darle la mano así hacia arriba. Mide como 3 metros, me siento seguro. Amigos, oficialmente estamos en el centro de Sao Paulo. Estamos ready para empezar a recorrer Sao Paulinho. Estamos con Dayan, nuestra guía el día de hoy, que habla español. Hola, ¿qué tal? Intento hablar español, de lo que para nosotros brasileños es muy difícil. So, hablamos una cosa como portuñol, mezclamos el español con el portugués. Sean muy bienvenidos. ¿Vamos? Y además también andamos con Casio. Este es el hombre, este es el de nosotros. Vean este tamaño, por favor. Andamos seguros, amigos. ¿Qué tal, Casio? ¿Tudo bem? Bem. Todo bien. Casio es el encargado de la seguridad, el encargado de que todo salga bien el día de hoy. Casio, ¿usted sabe artes marciales, boxeo? Un poquito. Un poquito. Andamos seguros. Y para andar por aquí, por ejemplo, ¿usted anda armado? ¿Anda algo? Sí. Sí. ¿Qué anda? O que exatamente quer saber? Ah. La primeira es dessa. La primera es la mano, o sea, es peligroso. A segunda, ¿Ok? de ojos. Los ojos. A terceira, It was at this moment he knew he fucked up. ¡Uy! ¡Perro! Claro, esa nunca la vi venir. La cuarta, ok. Vean ustedes la el quinta nivel. eu não vou mostrar. ¡Oh! La quinta no se puede mostrar. Ahora sí, amigos, me siento totalmente libre de caminar por estas calles. Vamos, Dayan. Ahora sí, meninos, meninas, sean bienvenidos oficialmente a la quinta ciudad más poblada de todo el planeta. Después de Tokio, Nueva Delhi, Shanghái y Dhaka, se encuentra Sao Paulo, una ciudad con 12 millones de habitantes y que si se cuenta el gran área de Sao Paulo, hay más de 20 millones de personas en esta gran urbe. Imagínense que no es la capital de Brasil, la capital de Brasil se llama Brasilia, pero aún así es la ciudad más importante, la que tiene el 33% del Producto Interno Bruto de este país. Imagínense cuánto dinero se mueve por aquí. Estamos entrando al epicentro del comercio en Sao Paulo. Aquí es donde está el negocio socio. Este es el puro centro. Sí, esto es puro centro. Cuando personas del Líbano y de Siria llegaron aquí en más o menos 1890, a partir de esto, esta fue la gran cantidad de personas de este país que vinieron para acá y se quedaron para comercializar. Entonces esta zona es de mucho comercio árabe. Mucho comercio árabe cuando empezó, pero ahora hay diversas personas, diversos pueblos trabajando aquí. No sé si esto es influenciado por los carnavales de Río, que son los carnavales más grandes del mundo, que toda la gente se disfraza, compra accesorios, etcétera, pero hay demasiadas tiendas de disfraces y no estamos en ninguna fecha de disfraces, ni siquiera está cerca Halloween ahorita. Incluso me cuentan que es muy normal que los niños se disfracen. Entonces, en el mercado, en cualquier esquina, usted se encuentra, uy, vean este, no habrán de estos, pero para adultos.
Naruto. Necesito uno de Goku. Por favor. Ahorita pregunto, ya me emocioné. Pero me están contando que es muy normal que los niños se disfracen. Como les digo, no sé si influenciados por los carnavales o por qué, pero se encuentra esto en todo lado. Dayan, ¿con qué es con lo que más tenemos que tener cuidado cuando estamos en zonas así muy concurridas? Sí, tienes que tener cuidado con su teléfono porque aquí nosotros usamos el teléfono para todo. No cargamos más dinero con nosotros, solo pagamos todo, hacemos por el teléfono. Tenemos los apps de los bancos. Hoy en día las personas quieren el teléfono porque logran una forma de desbloquear, hacer préstamos, de sacar tu dinero del banco. No, entonces no se roban el teléfono para venderlo. Y muchas veces no. Para hacer transferencias, préstamos bancarios. Sí, Dios algunas mío. personas tienen dos teléfonos. Uno que no tiene los apps de los bancos, solo para llamar a alguien, para usar el WhatsApp, porque hacemos todo por el WhatsApp, pero no tiene la condición de hacer transacciones bancarias. Esto, segundo teléfono, se queda en casa. ¡Wow! No cargan con ellos. Esa sí no me la esperaba. ¿Y se lo sacan qué, de la bolsa? ¿O se lo arrebatan? Se la arrebatan generalmente chicos en bici o en motocicleta. Y a veces están en 2 o 3 chicos, entonces así que los llevan, le pasan a otro, es otro, pasa a otro, no se puede pegarlos. Hay un fenómeno en Sao Paulo que se volvió como una forma de protesta. De hecho, los que lo hacen lo ven como arte, pero la gente lo ve como vandalismo. Y es que en muchos edificios, como estos que ustedes están viendo aquí, hay no graffiti, sino un tipo de letra. Es un tipo de letra en específico como esta, que la gente hace en edificios, y entre más arriba lo haga, más prestigio tiene. Y cada quien tiene su estilo, entonces como que el tipo de letra es la misma firma, y eso es el sello de que usted es el más pro de todos. Pero como les digo, la gente lo ve como vandalismo, no les gusta, pero los que lo hacen dicen que es arte. Bueno, justamente aquí lo estamos encontrando en un nivel bajo. El que hizo esto es un novato. Hay que hacerlo arriba para ser un pro, pero vean, es un tipo de letra específico como esta. Bueno, allá ya estamos hablando de alguien más pro, y me imagino que es por el nivel de dificultad que lleva subirse ahí y rayar ahí arriba. A estas pinturas, a estas letras se les llama pichao, y a los que lo hacen se les llama pichadores aquí en Brasil. Ahorita de repente se nos acercaron 2 personas corriendo y Casio tuvo como que mostrarles algo, y se calmaron y se fueron alejando. Pero pasa mucho que se acercan, ven la cámara y como que analizan toda la situación, y cuando ven a Casio se van. Creo que logré documentar a uno que se acercó y estaba viendo la cámara y viendo la cámara y viendo la cámara, pero ya después de ver que estaba Casio a la par, se fue. Es como que si yo anduviera algo que brillara, así que un imán de atención. Acaban de agarrar a mis compadres. Ojalá sí hubieran agarrado a los de la playa. No lo pude evitar, amigos, no lo pude evitar. Tal vez viendo el tamaño de las personas, viendo cómo se ven diminutos a la par de la Catedral Metropolitana, puedan dimensionar un poco el tamaño de esta iglesia masiva. Esta es una de las iglesias más grandes del mundo. Le caben alrededor de 8,000 personas y tiene un estilo neogótico, un estilo como de castillo. Si ustedes ven las torres y todos los techos, son como puntiagudos, y se dice que tardaron 70 años en construirla. Al puro frente de la iglesia se encuentra el kilómetro cero. A partir de aquí es que se empiezan a contar las distancias en esta ciudad hacia todos lados. Para que la dimensionen, tiene aproximadamente unos 92 metros de altura. Y un dato muy curioso es que en esta zona se ven muchas estrellas, muchos personajes. Ahorita vamos a entender un contexto mucho más profundo de por qué pasa esto en Sao Paulo. Hay una leyenda aquí entre los locales de que el sacerdote pidió que mandaran policías para que por favor la gente pudiera venir a la iglesia. Me imagino para los turistas también, porque llega mucho turista, pero para que fuera más seguro. Siempre está este carro de la policía ahora frente a la iglesia, y este otro en la pura esquina vigilando que todo esté bien, porque principalmente lo que pasa es que arrebatan los celulares y corren. Oigan, qué impactante esto. Recuerdo claramente cuando fuimos a Cusco, a Perú, había una imagen de Jesús comiéndose un cuy, con un cuy en
decían en la Santa Cena. Esto era para que los indígenas lo vieran más familiar, para que lo vieran más como ellos. Pues resulta que acá en la Catedral de Sao Paulo, también para familiarizar a los locales con el catolicismo y todo el tema, en la pura entrada nos encontramos, a la par del pan y el vino, una flor de maracuyá, y nos encontramos también tucanes, lagartos, hay un armadillo, hay también un flamenco. Eran formas en las que los que traían el catolicismo y la religión trataban de hacerla muy familiar para las personas locales. Además, esta iglesia por dentro es algo impresionante, gigante, y cuenta con una imagen que me cuentan que es muy interesante para los católicos, y es de María pequeñita. En esta imagen que ustedes están viendo, la niña pequeña con la corona representa a María, y también me parece curioso que hay como un homenaje a los mexicanos en Sao Paulo, y hay una Virgen de Guadalupe gigante en la pared. Hay una parte muy importante de la historia brasileña que no hemos hablado por aquí, y es que resulta que en Brasil, cuando llegaron los colonizadores, los portugueses, trajeron la mayor cantidad de esclavos africanos que se trajo a cualquier país de América. Incluso en la actualidad en Brasil existe la comunidad africana más grande del mundo fuera de África. Pero aquí les va otra cosa muy impactante. Resulta que en esta época de los esclavos, hubieron esclavos que se rebelaron y formaron lugares que se llamaron quilombos, que era donde se refugiaban los esclavos que se negaban a ser esclavos. De hecho, esta estatua que está aquí de Zumbi dos Palmares, él es como el líder de ese movimiento de los quilombos. Luego la esclavitud en 1888 finalmente se acabó, pero oigan qué impactante este dato. Resulta que la élite de Brasil, las personas que gobernaban, no querían que los brasileños fueran negros, no querían que tuvieran este color de piel. Entonces, para evitar que toda la población, pues me imagino los indígenas que habían, las mujeres, incluso los portugueses o las portuguesas, eventualmente se iban a mezclar con los africanos. Para evitar esto, trajeron trabajadores de piel blanca, trajeron muchos trabajadores italianos, polacos y de muchos otros lugares del mundo. Algo muy impactante. Y así fue como blanquearon la población brasileña, según la historia que estamos aprendiendo por aquí. No, hay Oxxo en Brasil. Estos perros entrando en todos lados. Oigan, qué interesante. Dice Dayan que aquí en Brasil no saben pronunciar Oxxo. No, Oxxo está en Brasil no hace tanto tiempo. Estamos adaptando, pero porque la letra X no es una letra que usamos mucho, pero no usamos tanto. Oxxo no pronunciamos como ustedes X. Entonces, algunas de las tiendas hay abajo del nombre, pronunciamos, hablamos Oxxo, deletreando. Oiga, es como si explicaran cómo se dice el nombre. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Y el Oxxo es tienda de conveniencia, es pura tienda así como de snacks, donde usted compra algo para llevar y seguir. Lo caracteriza mucho que usted puede venir y comprarse algo rapidito, también así como de empanadas, como de pan. Y estos son los combos brasileños, combos de 2 y de 3 dólares. De verdad, honestamente, Sao Paulo está siendo muy diferente a cualquier idea que yo tuviera y a cualquier otra ciudad que he visitado casi que en Latinoamérica. Vean, por ejemplo, este teatro que tenemos aquí detrás, como un teatro griego romano con una arquitectura impresionante. La ciudad es sumamente limpia, como que las calles y todo está bien hecho, está lindísima. Lo que sí me estoy encontrando es que en diferentes lugares ya que vamos visitando en el mundo, siempre me dicen, este clima no es normal, es algo que está pasando ahora. No sé si se debe al cambio climático que ya nos está jodiendo a todos, pero ahorita que llegué me dijeron justamente eso, que el frío que está haciendo ahorita no es para nada normal. Hoy amaneció como a 8 grados y aún ahorita que salió el sol tuve que abrigarme porque esto está helado. Columna redonda, común y corriente, simple, básica. Le vamos a dar en masculinidad un 1. Columna legendaria con un griego musculoso sosteniendo lo que hay arriba. Nivel de masculinidad. En Brasil se explotan mucho los minerales, hay una gran industria de oro, y aquí en Sao Paulo hay una gran compra y venta de oro. De hecho, ahorita nos encontramos unas cadenas de oro y a lo que entiendo es oro de muy alta calidad, oro de 18 quilates. Pero me dio mucha risa esto que les voy a enseñar. Nos acercamos a unos señores que estaban como traficando algo y eran relojes, estaban negociando relojes entre ellos, y me acerco yo y les digo a los señores que qué es lo que están vendiendo, a ver, y me dicen que son relojes originales. A lo que entiendo
luciendo relojes de calidad, pero cuando vieron la cámara salieron enojadísimos, corriendo, como que si fuera algo súper ilegal. No sé si tal vez creyeron que yo era policía, o no sé si no eran relojes originales, pero me dio demasiada risa. Estaban ahí en una esquina comerciando. Amigos, ¿recuerdan que cuando entramos en la favela de Río, en la favela más grande de Brasil, les conté que aproximadamente el 15% de la población de Brasil vive en favelas? Esos son unos entre 15 y 20 millones de habitantes. Pues Sao Paulo no es la excepción. De hecho, aquí está la mayor población de Brasil que vive en favelas. Aproximadamente 3,5 millones de personas aquí viven en favelas. Y nosotros teníamos un acceso a una de esas favelas, que en Sao Paulo no es igual que en Río. En Río, recuerden que de las 2,000 que nos contaron que habían, solo se podía entrar a 3, donde el crimen organizado daba permiso para seguir una ruta. Aquí en Sao Paulo no existe eso, no hay ruta turística para ninguna favela. Teníamos un acceso a una que se llama Paraisópolis, pero como en estos lugares en cualquier momento pasa cualquier cosa, la semana pasada hubo un altercado, casi matan a un policía. Entonces hoy que veníamos y ya teníamos todo arreglado, ya no podemos entrar, pero vamos a acercarnos lo más posible porque les quiero mostrar el contraste tan exagerado que existe por aquí, porque está el barrio más rico de Sao Paulo a un lado y al otro lado literalmente la favela de Paraisópolis. Entonces vamos a ver cuánto nos podemos acercar para conocer acerca de este lugar, el contraste y del comando que manda aquí, que es el más poderoso de todo Brasil y de hecho que ya es una de las organizaciones criminales más grandes del planeta. Esta es la entrada a Paraisópolis, pero nos dijeron que está muy caliente, que está repleto de policías y que entrar ahorita, primero yo como turista y segundo con la cámara, imposible. Entonces vamos a tratar de volar el dron desde aquí para ver un poco de lo que hay allá, pero aquí ya se pueden ir haciendo una idea. La zona más cara de Sao Paulo, condominios a este lado y literalmente al otro la favela. El contraste que estamos viendo aquí no tiene ningún tipo de sentido. Vean cómo se ven las canchas, las piscinas, los penthouse y directamente a la par, solo hay un muro que los divide, la favela Paraisópolis. Aquí en Sao Paulo pasa algo muy interesante y es que la forma en que opera el crimen organizado es totalmente diferente a Río. En Río hablábamos de que es demasiado violento porque hay guerras entre los comandos organizados que mandan en diferentes favelas. Aquí en Sao Paulo, esta información que les voy a dar me la dio un militar de Sao Paulo. Entonces podríamos decir que es un 90-98% verídica. Aquí en Sao Paulo manda solo un comando. El comando que manda aquí se llama Primeiro Comando da Capital, PCC. Y al ser solo un comando el que manda todo, no hay tanta violencia porque no tienen contra quién pelear y ni siquiera les interesa pelear contra la policía porque no es negocio para ellos. Imagínense que este comando es tan poderoso, es el más poderoso de Brasil, pero además es de los más poderosos de todo Sudamérica y según lo que me dijeron es el quinto más poderoso de todo el planeta. No necesita de los cárteles de Colombia ni de México para mover todo lo que mueven. Tiene vínculos en Europa, en África y además ya se encarga de financiar políticos, tiene su propia estructura para lavar el dinero. Es una locura. Además, en las favelas, al igual que pasaba en Río, es este comando el que tiene la ley, es este comando el que establece la justicia. Ellos mismos protegen a la gente de la favela para que no hayan delitos, para que nadie robe, para que no hayan homicidios, a cambio de que la policía no tenga que entrar a hacer nada. Eso es lo más importante, que la policía no tenga que entrar a la favela a nada. Entonces ellos se encargan de que haya seguridad ahí dentro. Y además, ¿recuerdan el fenómeno de los desaparecidos en Brasil, que se da mucho en Río? Pues me confirmó el militar que es una realidad y que muchas veces lo que pasa es que alguien perteneciente al comando rompe una regla o se mete con la mujer de otro del comando y lo desaparecen y lo entierran en cementerios clandestinos y por esto es que desaparecen, lo reportan desaparecido y esa persona pues nunca jamás la van a encontrar. Esta es la estación de trenes de Sao Paulo. Yo no sé ustedes, yo nunca he estado en Londres, pero he visto películas y siento que estoy por allá. Y es justamente porque la estación fue construida por los ingleses. Es hermosa. En esta ciudad hay tanta gente que se estima que entre los buses, los metros y todos los transportes públicos se mueven alrededor de 7 millones de personas por día. Más de todos los habitantes que hay en mi humilde país. Pero algo muy curioso es que también el tráfico aquí es tan caótico
exótico que en el 2014, por obvias razones, cuando hubo el mundial, se batió un récord mundial de 344 kilómetros de atasco. Imagínense, 344 kilómetros de fila de carros bloqueados. Esto también ha llevado a que Sao Paulo sea la ciudad con más helicópteros por persona del mundo, por encima de Nueva York y de Tokio. Se dice que hay más de 700 helicópteros registrados. Las celebridades, los empresarios y la gente de dinero aquí en Sao Paulo usa los helicópteros como taxis para ir de un lado a otro. Sao Paulo es una ciudad sumamente multicultural, tanto que aquí en Sao Paulo se encuentra la población japonesa más grande del mundo fuera de Japón. Vamos a entrar al barrio japonés de Sao Paulo. Más de 1 millón de japoneses viven por aquí. Onegaishimasu. Amigos, lo primero que me impacta es que en el suelo, en toda la acera, hay sharingans. Bueno, en realidad no son sharingans, pero es como el símbolo del yin y el yang, pareciera. Pero vamos a decir que es un sharingan. Pero ¿en qué momento de verdad nos metimos en Japón? Vean este jardín japonés con peces koi, piedritas, agua, bambú. Hay un templo y todo por allá. Solo falta un Buda. Y existe comercio real asiático. Te viene y viste de gala a sus niños. No sé qué es, pero hay una lata de Luffy y un onigiri, me lo llevo. Adentro en el supermercado realmente había pura señora japonesa. De verdad es muy japonés, no sé, todavía tenía la duda. Me compré un onigiri, no sé por qué, simplemente me recordó a Japón. Es un alga que envuelve una pelota de arroz. Esta es de camarón. El arroz con camarón buenísimo. Se me había olvidado que no me gusta el alga porque sabe fuertísima. Y ahora esta bebida, que no tengo ni idea de qué es, pero si es de One Piece hay que probarla. Es como una gaseosa sabor a yogur, es lo que podría decirles, pero está rica, a probar. Vean las lucecitas del barrio, tienen su propio estilo. Y nos está contando Dayan que ya ahora no es solo un barrio japonés, sino que también han llegado coreanos, chinos, y ahora se va volviendo más como un barrio asiático en general. Barras de ramen. Vean en el barrio japonés música, ¿qué es esto, amigos? ¿Música peruana o boliviana? Perdonen mi ignorancia, pero se me parece al cóndor. Aquí les va el dato arigatou gozaimasu del día. Y es que los primeros japoneses que llegaron a Sao Paulo llegaron en 1908 en barco, venían a trabajar. Y dato curioso, recuerdan que les conté que la élite no quería que los africanos se mezclaran como con ellos, que esos no fueran los brasileños. Pues resulta que tampoco querían a los japoneses. Los japoneses que trajeron, los trajeron en pareja para que ninguna mujer se mezclara con un portugués ni ningún hombre con una japonesa. Lo que ellos no sabían es que los japoneses también son súper cerrados. Ellos tampoco querían mezclarse con los portugueses. Aquí el barrio japonés es tan japonés que hasta el McDonald's tiene el logo en japonés. Hay algo que ustedes casi no han visto, pero lo hemos encontrado prácticamente en todas partes en la ciudad, y son las personas sin hogar. Este es un tema súper complejo en todo el planeta, pero en especial aquí en Brasil pasó algo muy impactante, y es que en Brasil, aquí en Sao Paulo, estaba el mercado de crack más grande de todo el planeta. Estas imágenes que ustedes están viendo eran en una calle cerca de la estación de metro. A este lugar le llamaban Cracolandia, el mercado de crack más grande del mundo, a cielo abierto. Habían campamentos, personas instaladas, inhalando, no sé si eso se inhala o no sé cómo funciona, crack 24/7. Este lugar apenas hace unos pocos meses entraron militares, policías y lo desaparecieron, pero esto no se puede desaparecer, simplemente dispersaron a las personas por todas partes. Por eso es que hoy, donde sea que volvamos a ver, nos vamos a encontrar personas en hogar. Se estima que en Sao Paulo hay aproximadamente 80,000 personas sin hogar. Entonces, en el barrio japonés, en las avenidas principales, en los diferentes barrios que visitamos, en las plazas, en el lugar que usted menos se imagina, hay alguien con una mantita o se armó una carpa y está viviendo por ahí. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba este video por la ciudad más importante de Brasil, la más poblada de toda Latinoamérica. Déjenme ahí por abajo qué les pareció todo lo que vimos. Qué grandes contrastes aquí, por Dios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy lo anduvieron fichando.